Buenos días. Hoy día vamos a trabajar sobre análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales es una técnica ampliamente empleada en varias ramas de la ciencia, como psicología, ciencias sociales, ambientales y varios campos de las ciencias naturales, con el propósito de tratar situaciones en las cuales tenemos un amplio número de variables que de alguna manera pueden funcionar como indicadores de algo subyacente que no está claramente determinado. Vamos a aclarar algunos de estos conceptos y vamos a comenzar tratando de dar una respuesta a la pregunta sobre cuáles son las funciones del análisis de componentes principales. Una de las aplicaciones más importantes, tal vez la más importante, del análisis de componentes principales, es que nos permite obtener índices que maximicen la representatividad empírica de las variables que pretenden explicar. Vamos a analizar un poquito más esto en las próximas láminas, pero la construcción de índices es altamente importante porque reduce el número de variables. Como vamos a ver, y el índice normalmente se representa como una sola variable numérica cuantitativa que da cuenta de algo abstracto, difícil de capturar en forma inmediata, como puede ser el ejemplo del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. El concepto de desarrollo humano es un concepto abstracto que puede ser capturado mediante una combinación compleja de una gran cantidad de variables de distintas dimensiones, como por ejemplo educación, salud, etc. Hay varios ejemplos sobre esto y vamos a trabajarlos más en esta presentación. Una segunda aplicación importante del análisis de componentes principales tiene que ver con la reducción del número de variables cuando tenemos una gran cantidad de variables o indicadores que nos dan cuenta de un fenómeno. Un ejemplo típico es el análisis del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño depende de una gran cantidad de indicadores vinculados con la humedad, la pluviosidad, la temperatura del mar, del Pacífico ecuatorial, en este caso entre Australia y Sudamérica, a varias profundidades, etcétera. El número de indicadores es sumamente alto. ¿Cómo podemos construir un índice representativo de toda esta gran cantidad de variables? Para esto se ha utilizado con mucha frecuencia análisis de componentes principales y también para capturar un número manejable de dimensiones que permitan obtener un análisis más fácil de realizar. La tercera aplicación del análisis de componentes principales es que nos ilustra de una manera muy clara una serie de relaciones que normalmente no son evidentes a primera vista, relaciones subyacentes entre un amplio número de variables. Todo esto está presentado en este momento de una forma bastante abstracta, pero lo vamos a ir aclarando en la medida en que pongamos algunos ejemplos y discutamos con mayor profundidad. Comencemos entonces con la aplicación en la que nos vamos a concentrar en esta presentación, que es la construcción de índices para la investigación científica. Como ya vimos en alguna de las presentaciones iniciales de este curso, el proceso de investigación requiere una metodología que vincule la realidad con la teoría. Normalmente, una investigación en ciencias sociales y ambientales se inicia con una hipótesis o al menos alguna pregunta a partir de una teoría, cualquiera que ésta sea. Podemos representar la teoría como una red en donde los nodos o los puntos, que en este caso están en tomate, sean los conceptos fundamentales de la ciencia,
Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos puesto, el concepto de desarrollo humano, que se vincula con varias dimensiones u otros conceptos, por ejemplo, el concepto de educación, el concepto de salud, en el caso del PNUD, el concepto de producción económica acumulada o capacidad productiva por persona, y hay otras dimensiones también que no están incluidas. La idea es, si este es un concepto abstracto que nace de una elaboración teórica, en este caso la teoría del desarrollo humano de Amartya Sen, ¿cómo puede construirse un índice? Un índice, como les digo, se aplica a los objetos que vamos a analizar en este caso, que serán todos los países del mundo que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, que son más de 190, para el cual vamos a construir un valor numérico que de alguna manera crea una jerarquización, nos permite ubicar, por un lado, los países más avanzados y en forma descendente los países de menor desarrollo relativo hasta los menos desarrollados, a partir de ciertas dimensiones. Estas dimensiones las vamos a llamar indicadores. Por ejemplo, en el caso del PNUD, educación, salud y capacidad productiva por persona. ¿Sí? Entonces, vamos a juntar estas tres dimensiones, vamos a construir un índice y ese índice tiene que darnos un correlato empírico adecuado de un concepto abstracto como es el concepto de desarrollo humano. Bien, entonces la pregunta es, si tenemos ya un conjunto de indicadores estudiados, a su vez estos indicadores salen de variables observables que como vimos son directamente observables y están representándose, por ejemplo, en una encuesta, en un censo, en distintas formas de observación empírica. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito más en la forma en la que puede construirse un índice, pero quiero decirles que este es un proceso normal de investigación científica en la cual partimos de una gran cantidad de variables observables que individualmente entre sí no tienen gran significancia si las consideramos en forma aislada. Por ejemplo, puede ser las respuestas a distintas preguntas en varias encuestas a lo largo del tiempo. Aquí tenemos ya las dimensiones básicas, en el ejemplo que les ponía, educación, salud, capacidad productiva. Aquí vamos a llegar a un índice y ese índice tiene que darnos cuenta de las relaciones que están planteadas por la teoría. Bien, entonces, ¿cómo construir un índice representativo de sus indicadores, de sus componentes, de sus dimensiones? Volviendo al ejemplo del PNUD, esto lo resolvió Naciones Unidas principalmente con una conceptualización, o sea, partió de un análisis teórico basado en la teoría del desarrollo humano de Amartya Sen. Y a la larga tenía tres dimensiones que representaban eh, aspectos del desarrollo humano que podrían medirse fácilmente entre todos los países del mundo durante todos los años, que eran educación, para lo cual construyó un índice de educación, salud, para lo cual construyó un índice de salud, y finalmente capacidad productiva, para lo cual creó un índice partiendo básicamente del ingreso por habitante. Y dijo, bueno, estas tres dimensiones que son analíticamente diferentes, educación, salud, capacidad productiva, ¿cómo las puedo integrar? ¿Cómo las puedo combinar en un índice de desarrollo humano que se exprese? Esto se llama matemáticamente una combinación lineal, o sea, como una suma ponderada o una combinación lineal de estas tres dimensiones. Bueno, lo que decidió el PNUD es darles a todas estas dimensiones exactamente el mismo peso, que era un tercio. ¿Por qué un tercio para educación, un tercio para salud y un tercio para ingreso? Porque el PNUD consideraba, basado en la teoría de desarrollo humano de Amartya Sen, que las tres dimensiones tienen una importancia equivalente, es decir, que no hay ninguna razón objetiva de fondo para privilegiar solamente una de ellas, como se había hecho en el pasado, reduciendo pues el desarrollo al aumento de los ingresos y descuidando las dimensiones sociales, en este caso educación y salud. Por consiguiente, se creó un índice dando el mismo peso a todas las variables. Esta es una posibilidad basada en la teoría. Otra posibilidad es tener un referente empírico que
de alguna manera esté en una dimensión diferente de la que estamos midiendo. Vamos a poner un ejemplo bastante trivial, el índice de precios al consumidor. En países con alta inflación, la medición del índice de precios al consumidor, o sea, de la tendencia generalizada a subir los precios, es muy importante. En América Latina tenemos países que sufren inflaciones aceleradas, Argentina, por ejemplo, Colombia. Venezuela es un caso extremo. Bien, en todos esos casos, se mide mensualmente el índice de precios al consumidor, ¿sí? Ahora, los precios representan bienes o servicios ubicados en distintas dimensiones. Por ejemplo, el índice de precios de los alimentos, que son muy importantes. El índice de precios de los gastos en vivienda de un hogar. El índice de precios de los gastos en transporte. Y así podemos seguir añadiendo dimensiones, por ejemplo, salud, entretenimiento, etcétera. ¿Cuánto peso le damos a la subida de precios de los alimentos en el índice de precio consumidor? ¿Qué peso le damos al índice de vivienda, de precios de vivienda en el índice de precio al consumidor? Estos precios están denominados, estos coeficientes están denominados por la letra alfa, que nos indica qué peso va a tener. Por ejemplo, decimos, los alimentos representan el 50% del consumo o no. Entonces, para eso lo que hacen las instituciones que trabajan en estadística es basarse en una canasta, que es una medición independiente. Los precios se miden mensualmente a través de encuestas de precios, mientras que la canasta nos mide las pautas de consumo de la población, que cambia mucho más lentamente, una vez cada 10 años, etcétera. Entonces, tenemos una canasta del consumo básico, una canasta básica, que nos indica, por ejemplo, qué proporción del consumo mensual de un hogar popular urbano en el Ecuador representan los alimentos. Esto es aproximadamente el 50%. Esto quiere decir que los hogares de clase popular y media en el Ecuador normalmente gastan algo menos tal vez del 50% de todos sus ingresos en el consumo de alimentos. ¿Qué proporción gastan en vivienda? Yo no sé exactamente, pero puede ser un 15%, sea comprando o alquilando una vivienda. ¿Qué proporción gastan en transporte? Puede ser un 10% y así sucesivamente. Entonces, basados en un criterio externo a los precios, que en este caso una canasta de alimentos, se puede asignar esos valores. Estos son los casos más o menos fáciles de resolver. Pero en la mayoría de los casos tenemos el problema número 3, que está aquí. En múltiples casos, esos criterios no son aplicables o son ambiguos. Entonces, se puede buscar construir un índice representativo basado en su capacidad de interpretación de los datos empíricos, de los componentes que tiene, maximizando la representatividad empírica del índice respecto a sus componentes. Eso es lo que hace el análisis de componentes principales. Vamos a trabajar un poquito más en el ejemplo. Entonces, el primer componente principal puede definirse como un índice. Ya hemos visto esto, o sea, una variable representativa de todos los indicadores que los compone. Y este índice, ¿cómo lo construye el análisis de componentes principales? Entonces, aquí vamos a dar una definición. El análisis de componentes principales es un método matemático que transforma las variables originales en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas entre sí, jerarquizadas por su representatividad. ¿Por qué es importante esto? Ya lo vamos a discutir un poco más adelante, pero el primer componente principal están jerarquizadas, es decir, el análisis de componentes principales toma las variables originales, que pueden ser muchas, pueden ser 6, 10, etcétera, que les llamamos indicadores, y las transforma en un nuevo conjunto de variables, donde el primer componente principal es el que maximiza la capacidad explicativa, el que captura la mayor parte de la varianza, la máxima cantidad posible de la varianza de los indicadores originales. Entonces, el primer componente principal es la combinación lineal, es decir, un coeficiente alfa 1 multiplicado por el indicador 1 más un coeficiente alfa 2 multiplicado por el indicador 2 más un coeficiente alfa 3, etcétera, etcétera, multiplicado así por tantos componentes como tengamos. Pero, ¿cómo definimos estos alfas? Estos alfas los definimos de tal manera que este primer componente principal sea el que maximice, el que tenga la máxima captación
de la varianza total de los indicadores originales. En consecuencia, el primer componente principal es el índice más representativo posible respecto a la información empírica que podamos construir. Bien, entonces ahora vamos a partir de un ejemplo y esto va a permitirnos entender un poquito más lo que acabamos de decir en forma abstracta. Vamos a ubicarnos en el caso del Ecuador. Vamos a tomar los datos del censo del 2010. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es, en primer lugar, partir del análisis de los censos por cantones. El cantón es un municipio. En el Ecuador existen aproximadamente algo más de 200 municipios o cantones, ¿sí? Y ahí vamos a tomar 6 indicadores de salud que han sido construidos de distintas maneras, que no vamos a explicar en detalle ahora, a partir de los datos censales. En primer lugar, vamos a medir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años, promedio en cada cantón, ¿sí? En segundo lugar, vamos a medir la proporción de hijos nuestros, no son nuestros, de hijos muertos en realidad, entre madres de entre 15 y 49 años. Esto para tener una idea aproximada empírica de la mortalidad de los niños, ¿sí? En tercer lugar, vamos a medir la proporción del embarazo adolescente, o sea, de mujeres que dan a luz con menos de 19 años, entre todos los partos que se dan en un periodo de tiempo determinado en ese cantón. Estos 3 indicadores son indicadores de resultado de salud, es decir, el primero captura la desnutrición infantil, el segundo indirectamente calcula la mortalidad infantil, el tercero estima pues el embarazo adolescente, que es un problema bastante serio en el caso ecuatoriano y en otros países de América Latina. Luego hay indicadores de acceso, por ejemplo, ¿cuántos médicos en el Ecuador existen por cada 10,000 habitantes? Incluyendo los médicos, las enfermeras y el personal de salud en general, incluso administrativo de los hospitales, mujeres que, en fin, obstetrices, etcétera. Se llega al personal equivalente de salud por cada 10,000 habitantes, la proporción de la población que tiene algún seguro social de salud y la proporción de viviendas con agua entubada al interior de la vivienda. ¿Sí? Todos estos indicadores son indicadores de acceso, los otros son indicadores de resultado. Bueno, entonces vamos a procesar esta información, luego vamos a ver en detalle cómo se ha procesado. En este caso vamos a utilizar principalmente Excel con una aplicación que es sumamente valiosa que se llama XLS Stat y también algo en SPSS. Construimos el primer componente principal. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Pero aquí les doy el resultado. El primer componente principal, que le vamos a llamar un índice de salud, tiene una fórmula que ha sido subrayada aquí, resaltada en amarillo, que dice que el índice de salud es igual a menos 0.482 multiplicado por la desnutrición, menos 0.708 multiplicado por la proporción de hijos muertos, menos 0.432 multiplicado por la proporción de embarazo adolescente, y así sucesivamente. Aquí están los coeficientes. Estos coeficientes, menos 0.482, menos 0.708, etcétera, han sido obtenidos por el análisis de componentes principales. Es un proceso de optimización matemática que nos da para cada indicador, por ejemplo, el embarazo adolescente, la proporción de madres adolescentes, un coeficiente, pero este coeficiente no ha sido colocado al azar, ni por razones teóricas. Este coeficiente, en este ejemplo, menos 0.432, ha sido obtenido de tal manera que se maximice la representatividad, en este caso de esta variable, sobre el índice de salud. Y estos coeficientes normalmente, digamos, en el análisis de componentes principales se encuentran entre 0 y 1. ¿Sí? Su signo indica si es que están asociados positivamente con el estado de salud de un cantón o negativamente. En este caso, evidentemente, a mayor desnutrición, menor salud. A mayor proporción de niños muertos, menor salud. A mayor embarazo adolescente, menor salud. Por consiguiente, los 3 son negativos.
el SPSS o el programa que aplica el análisis de componentes principales, en este caso el Excel, no conoce que estos indicadores están negativamente asociados con la salud por razones conceptuales, pero ha encontrado que su máxima representatividad se obtiene con valores negativos y luego pone valores positivos a los indicadores de acceso como personal de salud. A mayor personal de salud en un cantón por cada 10,000 habitantes, mejores condiciones de salud. Lo mismo a mayor seguridad social, mejores condiciones de salud, y a mayor proporción de viviendas con agua entubada, mejores condiciones de salud. Estas son entonces las formas en las que puede obtenerse este resultado. Bueno, además, no solamente que el análisis de componentes principales me permite conocer cómo obtener la combinación de las variables originales que maximice la representatividad, cuál es el mejor índice posible a partir de los datos que puede obtenerse, sino que me dice qué proporción de la varianza total, en este caso de las 6 indicadores adicionales, captura el primer componente principal. Bien, ahora vamos, antes de pasar a analizar cómo hacerlo, vamos a ver en la siguiente diapositiva algo más de la información que nos captura el análisis de componentes principales. Bueno, aquí tenemos un gráfico, en este caso elaborado en XLS-Stat. Esto es algo sumamente importante. Este gráfico se llama B-plot, porque plot es gráfico, digamos, representa gráficamente, valga la redundancia, tanto las variables como que están representadas por flechas, en este caso por vectores que están en rojo, que son 6, las 6 variables originales, como los puntos que representan los cantones. Entonces, cada puntito de aquí es un cantón. Hemos representado los cantones dividiéndolos por su ubicación geográfica, que tiene básicamente 2 componentes. El primero de ellos es el área, diferenciando entre lo rural y lo urbano, y en segundo lugar es la región, diferenciando entre costa, sierra, Amazonía y Galápagos, ¿sí? Que esto nos da el color de los puntos. Pero bueno, vamos a tratar de entender lo que hemos hecho aquí. Aquí hay 2 variables, X y Y. La X es el primer componente principal. El primer componente principal es un índice. ¿Qué es lo que me permite el índice? A cada cantón del Ecuador darle un valor numérico. En este caso, esta variable está estandarizada. Esto quiere decir que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Esto hace siempre el análisis de componentes principales. Entonces, todos los cantones que tengan valores negativos, que están a este lado, este eje, es el índice de salud. ¿Ya? Todos los valores que tengan, todos los cantones que tengan valores negativos van a tener una situación inferior a la media nacional en cuanto a su salud. Todos los que tengan valores positivos van a tener una situación superior a la media nacional en cuanto a sus valores de salud. Y luego saca una segunda variable que yo le llamo segundo componente principal, ¿sí? Donde ya no me explica qué tan bien o qué tan mal está un cantón, sino por qué está ubicado en esa dirección. Vamos a tratar de explicar un poquito cuando, en primer lugar, veamos cómo se ubican las variables entre sí. Entonces, observen ustedes, las variables son 6, proporción de viviendas con agua, personal equivalente de salud y proporción de la población con acceso a la seguridad social. Todas estas están positivamente relacionadas con algo que no es directamente observable, que son las condiciones de salud, que yo trato de representarle a través de un índice de salud, pero todas ellas tienen un valor positivo. Segundo, mientras más grande sea el vector de una variable, por ejemplo, el más grande aquí probablemente es el personal de salud por cada 10,000 habitantes de un cantón, número de médicos, enfermeras, obstetrices, etcétera, ¿sí? Esto me indica que es altamente representativo, que contribuye mucho a la construcción del índice. Pero ¿por qué estas otras están apuntando en la misma dirección? Porque estas 3 variables, que son indicadores de acceso, están altamente correlacionadas entre sí.
Es decir, miden distintas dimensiones, el agua potable, los médicos o el seguro social, que no es lo mismo, pero las tres están muy correlacionadas. Esto quiere decir, los cantones que tienden a tener una alta cobertura de agua potable, al mismo tiempo tienen mucha infraestructura médica y tienen normalmente una proporción alta de personas afiliadas al Seguro Social. Mientras que estos otros aparentemente están escasamente correlacionados y nos miden otra dimensión de salud. Por ejemplo, en este caso, estas dos variables, la desnutrición crónica y la mortalidad predominantemente infantil, nos indica los cantones que están peor en esa situación, obviamente a este lado, que quiere decir que esto es negativo para la salud, y aquí me da los cantones que sufren sobre todo condiciones muy graves de embarazo adolescente. Ahora, lo interesante del caso es que esto nos permite como clasificar las variables por sus efectos sobre la salud. Las variables de acceso, todas positivas. ¿Quiénes son aquellos que están mejor en todo esto? Ya vamos a ver en la siguiente lámina, que es básicamente lo mismo, pero aquí esto es hecho con SPSS, hemos puesto los nombres de los cantones. Resulta que Quito, por ejemplo, que está en la Sierra Urbana, que yo le he graficado con amarillo, es el segundo mejor en el Ecuador. En realidad el mejor es San Borondón, que es el barrio más de clase alta de Guayaquil, que es un cantón. Segundo, están algunos de Galápagos, Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, aquí. Aquí está Rumiñahui, que es Sangolquí. Sangolquí y Quito forman en realidad un proceso prácticamente conurbanizado. Quito y su valle, que estarían entre las mejores condiciones de salud del país, con baja proporción de embarazo adolescente, que va por acá, ¿sí? Alta dotación de infraestructura, y luego tenemos algunas ciudades de la sierra como Cuenca, Loja y Bar. ¿Quiénes están peor y por qué? Esto es algo muy importante. Los que están peor están con valores negativos en el eje de las X, pero hay algunos que están peor en esta dirección. ¿Qué nos indica esta dirección? Como vemos ustedes, desnutrición y alta proporción de mortalidad infantil. ¿Cuál es el cantón que está peor en el Ecuador? El cantón Colta, en la provincia de Chimborazo. El cantón Colta y el vecino a Colta, el cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo, que yo les he puesto nombres aquí hay otro, que también está en la Sierra Rural por su color. Aquí está Sichos, Nabón, Suscal, Zigzig. Todos esos están en la Sierra Centro-Sur. Pucarazo, Soranga, ¿sí? O sea, la Sierra Rural tiene muy malas condiciones de salud, pero no solo eso, sino que nos explica por qué. Porque hay altísima desnutrición y mortalidad infantil. Mientras hay otro grupo que está representado aquí en Lila, que corresponde a la costa rural. ¿Cuáles son los problemas principales en la costa rural? Si vemos estos de aquí, que son los oscuros de aquí de la costa rural, estos cantones tienen problemas sobre todo por dos cosas. Primero, por la falta de infraestructura. A mayor infraestructura de salud, mayor índice de salud. Pero si estamos en el aspecto negativo, esto quiere decir que tiene muy mala infraestructura de salud. Pero ¿por qué? Y al mismo tiempo tiene un altísimo embarazo adolescente. Si las peores condiciones de embarazo adolescente del Ecuador no se dan en la sierra, sino que se dan en la costa rural. Entonces, ¿cuáles son los problemas de salud más importantes de la costa rural? Falta de infraestructura, por ejemplo, muy bajo acceso a agua potable, muy pocos médicos, muy poca afiliación al seguro, que es lo que estamos midiendo aquí, muy malas condiciones de embarazo adolescente, mientras aquí el problema principal que hay que enfrentar es el problema de la desnutrición y la mortalidad. Entonces, yo tomo las 6 variables en su conjunto. Cuando yo inicio mi análisis, no sé cómo se relacionan entre sí estas variables. Y este gráfico que sitúa al mismo tiempo los cantones y las variables, nos dice quiénes están dónde y por qué, combinando el primer componente principal con el segundo componente principal. Esto es básicamente lo que nos indica el análisis de componentes principales a través de este ejemplo. Bueno, ahora
Vamos a suspender la presentación PowerPoint y pasar a Excel, en donde podemos de alguna manera reproducir cómo hemos obtenido estos resultados, que es bastante importante. Hay dos aplicaciones que son bastante buenas para procesar esta información. El uno es el SPSS, en este caso no lo hemos utilizado como la herramienta principal, ya les voy a explicar por qué. Y el segundo es el Excel, pero el Excel potenciado por esta aplicación que ustedes pueden obtener, que es XLS Stat, que es en definitiva una ampliación del Excel para hacer un procesamiento estadístico avanzado muy bien hecho. Entonces, vamos a aplicar esto, pero primero vamos a aplicarnos un poquito en el archivo que tenemos. Este archivo tiene en las filas todos los cantones del Ecuador, de acuerdo con el censo del 2010. Aquí está el nombre del cantón y el código geográfico que le da el INEC, que nos permite saber principalmente dónde se encuentra, en qué provincia. O sea, estos dos columnas iniciales son de identificación. Y aquí tenemos una gran cantidad de indicadores que hemos construido. Los que están en amarillo representan indicadores de salud, de educación, mientras que los que están en verde, que vamos a hacer en este ejemplo, representan indicadores de salud. Y luego hay indicadores de vivienda, que no vamos a analizarlos en esta presentación. Entonces, yo tomo el XLS Stat y que me presenta este menú, veo análisis de datos, y aquí en la segunda línea en el menú aparece análisis de componentes principales. Hago un clic aquí y aparece un menú. En este menú ya está procesada la información. Lo que primero tengo que decirles es qué indicadores voy a emplear para el análisis de componentes principales. Entonces yo he obtenido esto, simplemente señalo un dominio. Aquí están todos los indicadores de salud, que son los que ya analizamos. Desnutrición crónica, mortalidad, embarazo adolescente, seguro social, agua y personal de salud. Lo ubico para todos los cantones del Ecuador y creo este intervalo. Entonces ya le he dicho al programa qué voy a hacer para obtener mis variables, mis indicadores. ¿Qué indicadores voy a utilizar? En segundo lugar, debo indicarle cómo voy a identificar cada una de las observaciones. Me voy acá. Aquí simplemente he puesto un código numérico que es la identificación de cada cantón. Hubiera puesto los nombres de los cantones, pero es bastante difícil porque son como 200 y si aparecen en un gráfico es muy difícil de leer. Luego le indico si es que voy a tener un weight, o sea, un peso, si les voy a dar a todos los cantones el mismo peso o no. Yo les he ponderado por el logaritmo natural de la población, de tal manera que cantones muy grandes, como Quito, Guayaquil, tengan más peso en el análisis que cantones con poblaciones muy, muy pequeñas, como se da mucho en zonas rurales de la Sierra y la Amazonía. Bueno, tomando eso en cuenta, además, yo le he pedido que haga gráficos y que en los gráficos a las observaciones les ponga un color diferente de acuerdo con su región y su área, que eso también está analizado aquí. Yo he creado una variable que se llama regaria, que es área y región, y aquí he puesto un inicial que quiere, SU, por ejemplo, quiere decir sierra urbana, SR quiere decir sierra rural, etc. Bueno, yo aplasto el OK varias veces y obtengo el resultado que aparece claramente aquí. Entonces, yo voy a tratar de mover esto acá. Y aquí les voy a mostrar qué es lo que me enseña el programa. Aquí se crea una hoja nueva con los resultados. Aquí se da una gran cantidad de cuadros que, por ejemplo, qué valores perdidos se han encontrado. Y yo le he pedido al programa que a los valores perdidos les reemplace. Valores perdidos quiere decir algunos cantones que en alguna variable no hay información en el censo. Por ejemplo, esto son normalmente cantones que tienen muy poquita población. Es muy difícil calcular un promedio de embarazo adolescente, por ejemplo. Son solamente 6 o 7, 8 en 200.
Yo les he pedido que les reemplace por el caso más próximo. Aquí me da la información original de cada una de las variables de los indicadores que yo he procesado. Aquí está el nombre del indicador. Aquí lo que me dice es que ha analizado 224 cantones y el mínimo y el máximo. Por ejemplo, en la desnutrición, el mínimo de desnutrición es 6%, el máximo de desnutrición es 59% y así sucesivamente me da la media y la desviación típica. Aquí me da la matriz de correlaciones, que es la base principal analítica del programa de componentes principales. Y aquí me da los resultados que yo voy a tratar de explicarlos de la siguiente manera. El programa ha sacado 5 componentes principales, en realidad 6, que son las 6 dimensiones. Y me dice, aquí lo importante es la variabilidad, que el primer componente principal, que es el índice, que yo le he denominado el índice de educación, me explica nada menos que el 50% de la varianza total de los 8 indicadores, que el segundo componente principal, que también lo he graficado, me explica un 23% adicional. Sumando, yo tengo prácticamente las 3/4 partes, o sea, el 73% explicado por el análisis de componentes principales, que es altísimo. Bueno, luego yo tengo aquí algo matemáticamente muy importante, que es los vectores propios, no les voy a explicar este momento. Y aquí tengo las cargas factoriales. Esta es la composición del primer componente principal. O sea, el primer componente principal es menos 0.482 por desnutrición, menos 0.78 por mortalidad y así sucesivamente con la fórmula que hemos visto. O sea, aquí ya me da la fórmula de los factores. Aquí me da una cantidad adicional de información y finalmente aquí me da para cada cantón del Ecuador su valor. Pero lo más interesante de esto es el gráfico. Y es el gráfico que les había mostrado, que este biplot, que ya les había explicado en detalle. Entonces, en esencia, esto es lo que podemos ver muy sintéticamente sobre análisis de componentes principales.